Profesora, buenos días y con todos. Hoy día yo les voy a hablar sobre el primer gobierno de Alberto Fujimori, que su gobierno fue de 1990 a 1995. En 1990 el Perú estaba al borde del abismo, la pobreza extrema, la guerra interna, el narcotráfico y la corrupción heredada del gobierno aprista hacían a muchos presagiar el derrumbe de la democracia. El 8 de agosto de 1990, siendo el ministro de Economía Carlos Hurtado Miller, se aplicó el llamado que es el Fujishop, eliminando los subsidios estatales y sincerando los precios de diversos bienes del consumo. Como resultado de las reformas estructurales, el Perú redujo notablemente su índice inflacionario, fue declarado como el país elegible y obtuvo nuevos créditos del Banco Interamericano del Desarrollo. Para atraer nuevas inversiones extranjeras, el gobierno promovió la supresión de los derechos laborales. Y los otros acontecimientos son, se crean Foncodes, Indicopi, OMPE, RENIEC, SUNAT y SUNAT. Se inició un programa de privatización de las empresas públicas. Se hizo de las privatizaciones su caja chica, vendió el país, lo descapitalizó el Perú. Lo que privatizó no corresponde a una estrategia, nos dejó sin sectores estratégicos. Como por ejemplo, privatizaron la electricidad al 68%, la agricultura al 35%, la minería al 90%, las manufacturas al 80.5% y los hidrocarburos al 68%. Entonces, de los gastos de la privatización, el 45% lo gastó armamentos para el ejército, que es Petroperú, que nos estaba yendo bien. Lo vendieron sus reservas petroleras, Solgas, lo vendieron sus utilidades en 7 millones a los mexicanos. Cuando sus utilidades eran de 2 millones, los mexicanos lo compraron y lo volvieron a vender a 50 millones. Aeroperú lo vendieron a los mexicanos en 19 millones de dólares cuando solo las rutas valían 120 millones. En otras palabras, vendimos la carne y nos quedamos con el hueso. Bueno, eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Bien, continuando con el comentario, dentro del contexto político tenemos que las reformas económicas que han sido auspiciadas por el FMI, el Fondo Monetario Internacional, no podían implementarse definitivamente, ya que el Parlamento estaba controlado por la oposición y el país era desolado por la guerra que estábamos viviendo en ese momento, la guerra interna, ¿no? Fujimori, que se había asociado en ese entonces con Vladimiro Montesinos, pretendían el control total del Estado. Con ese objetivo, el 5 de abril de 1992 se ha dado el conocido autogolpe, el cual ha dado inicio a un gobierno de facto denominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. En este conflicto que ha habido se ha cerrado el Congreso. Bien, siguiente punto, estamos tocando el Congreso Constituyente Democrático, que es el CCD. Como bien sabemos, el autogolpe ha contado con un amplio margen de apoyo popular, pero la comunidad internacional viene a condenarlo y lo presiona mediante la Organización de Estados Americanos para que llame a elecciones congresales. Fujimori viene a llamar, ¿no?, a las elecciones para un nuevo Congreso Constituyente democrático y que sea unicameral y que esté representado por 80 congresistas. Aquí se da inicio a la preparación de una nueva constitución, la Constitución de 1993. El contenido de esta constitución tiene una clara orientación neoliberal, la cual viene a restringir los derechos laborales, permite la reelección presidencial inmediata y establece el TC, el Tribunal Constitucional. Bien, continuando, también tenemos la guerra interna que se ha vivido en ese entonces, en este periodo. Fueron capturados los principales líderes de Sendero Luminoso y el MRTA y fueron desarticulados y derrotados. Como bien sabemos, la raíz de este Sendero Luminoso, nosotros vamos conociendo poco a poco nuestra historia y había, ¿no?, antes un personaje el cual estudiaba demasiado, es Abimael Guzmán.
Él tomaba ideas marxistas, neoliberalistas, socialistas, todo este mix prácticamente de ideologías llegan a formar una sola ideología, ¿no? La de Abimael Guzmán, en el que él no va a enseñarles, en otras palabras, a las demás personas o a sus seguidores en sí, ¿no? El gobierno de Alberto Fujimori también surgieron algunos asuntos políticos sociales. Como primer punto tenemos la crisis de los rehenes, de que fue comandado por el comando de Chaín de Huanta, rescatando 72 rehenes. También como segundo punto, que esto es muy fuerte, que es el tema de la corrupción, que se vio mucho en su gobierno, teniendo como asesor a Vladimir Montesinos, que actualmente está siendo condenado. Bueno, también sucedió el arresto de Abimael Guzmán en el gobierno de Alberto Fujimori, haciendo esto el mayor logro de su gobierno. También entró a reelección porque el pueblo ya no quería más sobre su gobierno, ya no quería más corrupción, ya no quería nada de eso, pero no ganó, pero compitió con Toledo, pero la cual Alberto Fujimori ganó la reelección, y pues hoy en día es nuestro exmandatario, pues ahora también está siendo condenado. Pasaron muchas cosas en su segundo gobierno, lo cual algunos problemas está arrastrando hasta la actualidad. Gracias.